todavía no lo logro. Todavía no logro llegar a ese punto en el cual tenga una frase para partir, pero imagino que... Espero que en el capítulo número 54 ya pueda tener algo que... Una intro. Una intro más o menos decente y que se pueda, que pueda repetir con todos los episodios. Simón Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirme en este hermoso lugar. Estoy en Mantagua en estos momentos. No había venido hace no sé cuánto tiempo, la verdad. Y qué increíble poder como arrancarse un poco de todo el asco que da un poco la ciudad a veces y poder venirse a un lugar así. O sea, tú tuviste también como la suerte de poder venirte a vivir para acá en tiempo de pandemia. ¿Cómo fue eso? Vivíamos en un departamento en la zona de recreo en Viña del Mar y somos 3 y el departamento tenía un espacio bonito y también tenía una vista amplia. Veía toda la bahía. Entonces estábamos bien contentos. Pero con esto de tener que estar encerrados en un lugar en el que si bien es cómodo, pero no tenemos patio, no tenemos tierra, empezó a incomodarnos cada vez más y estábamos arrendando. Entonces no había nada que nos atara a estar ahí. Y comenzamos a buscar alternativas que podíamos hacer. Que de hecho el plan mismo para abrirse a Viña primero era como escaparse un poco de Santiago. Era como siempre un acto de escapismo un poco. Mira, la verdad es que, claro, como tú dices, primero nos vinimos de Santiago a Viña del Mar y de Viña del Mar a Mantagua. Pero dos cosas. Primero, el escapismo siempre lo hemos tenido. Con María José, que es mi compañera, llevamos viviendo juntos 11 años y hemos vivido en 7 lugares. Contando En 7 lugares. Y como eso de moverse termina siendo quizás siendo hasta adictivo un poco. Como que después de un tiempo es como, ya es hora de moverse. Es como que se siente eso de esa como ese ser nómada un poco. Creo que los dos abrazamos un poco esto del viaje y de los cambios y las transformaciones sin problemas. Sí, yo me siento quizás hasta de sangre, herencia. Tengo una historia y podría ser medio gitano. Y la Coté siempre le ha gustado esto de moverse, de viajar. De hecho, su marca de zapatos se llama Errantes. Claro, exactamente. Sí. Y por otro lado también pasa que no es que estuviéramos arrancando de Santiago. Siento que siempre hemos estado esperando encontrar el lugar donde nos sintamos bien. Y quizás eso es temporal también y está bien. Claro, o sea, puede que ahora sea como que parezca mucho que este es el lugar, o sea, si este fuera el lugar, qué bacán, porque es un lugar muy bacán, pero sí, o sea, puede que en un tiempo más ya no lo sea y que después haya como otro objetivo. Sí, y dentro de eso también pasa que cuando nos vinimos de Santiago ya veníamos con una concepción de vida, de poder hacerlo, de poder movernos. Entonces ya estamos apuntando un poquitito al teletrabajo, a depender del computador y el celular básicamente y no tener que estar como haciendo una actividad concreta en un lugar, aprovechándonos mucho del internet, de las redes sociales y de todos los recursos que te ofrece. Claro, porque en realidad como que ahora lo que tú puedes hacer y la Cote puede hacer en el fondo como que depende mucho de internet, pero de nada más que eso. O sea, tienes la posibilidad de en el fondo poder moverse y es algo que como una bendición, maldición de la pandemia, en el fondo de poder como moverse a cualquier parte porque tu trabajo, tú tienes la posibilidad de que tu trabajo lo puedas hacer por internet o por teléfono o por medios no presenciales. Exacto, y nosotros nos vinimos de Santiago a fines del 2018. Por lo tanto, cuando empezó todo esto, ya estábamos en ese camino. Y de hecho, en mi caso particular, se me facilitó todo. Porque la mayoría de mi trabajo consiste en conversar con personas, estar con personas, tener reuniones, básicamente.
Y antes la mayoría de las personas esperaba o sentía que el trabajo presencial, la reunión presencial, era más válida. Era como si tú al final tenías una reunión por Skype, como que tenía un 20% de validez frente a una reunión en la que tenías que ir a Santiago, por ejemplo, desde Valparaíso de Viña, y que estaba ahí media hora ahí y después tenías que devolverte. Era de verdad Exacto, un porque despropósito. había que verse, había que estar ahí para que funcionara. Pero la pandemia derribó ese mito y demostró que lo más importante no es la presencia física, que para muchas otras cosas sí es importante, pero cuando se trata de lograr un objetivo, de completar una tarea, es la calidad de lo que se está haciendo. Exacto. O sea, al final como que todos vimos que una reunión de 10 minutos por Skype, que podía haber sido súper provechosa, de repente era mucho mejor que pegarse un viaje de 25, 30, 40 minutos. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando iba a reuniones a Santiago, de repente tenía que ir a una sola reunión. Y me pegaba un viaje de 2 horas para Santiago, la reunión, después 2 horas de vuelta. Exacto. O sea, como que no, que ahora tú la ves como que no tenía ningún sentido. O sea, el desgaste físico y mental que eso genera termina siendo mella. Y el origen de eso es la desconfianza en la tecnología. Claro. El no saber si va a resultar, el no apostar por algo que viene en realidad funcionando hace mucho rato. Y también esta idea de que cuando el otro que hoy siento que ya la mayoría de la gente lo perdió, pero antes estaba esta idea de que cuando uno se veía por una pantalla no se podía transmitir lo mismo, y sí se puede. Claro. Porque la esencia es, como te decía, la calidad de la comunicación. Sí, quizás hay casos en los que sea un poco más complejo. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, cómo se les hizo quizás al comienzo la idea a los psicólogos de tener, por ejemplo, terapia online. A los que no lo tenían antes, porque obviamente que ya había mucha gente que lo estaba haciendo. Pero esa sensación de no voy a poder como tener un lenguaje corporal como que en el fondo como que me permita tanto entregar información como poder recibir información. Sí siento que al comienzo por lo menos yo creo que había una sensación de susto y de que era mucho más complejo de lo que al final fue. Es que, por ejemplo, en el caso de los psicólogos o gente que psiquiatras, terapeutas en general, ocurre justamente lo que tú estás diciendo, donde el lenguaje corporal es muy importante para lo que se está haciendo. Entonces mucho del análisis que se hace más allá de lo que se está conversando también tiene que ver con eso. Pero también hay barreras que se superan. Por ejemplo, un paciente cuando tiene que ir a la consulta, cuando tiene que ir al box, no está en su territorio. Claro. No está en su terreno. Entonces, también esto de la atención a distancia, pero con la persona en su casa, en su hogar, en un lugar donde se siente cómodo, o en su jardín, o en un parque incluso, también le da una intimidad que le permite explayarse mejor, y a lo mejor hasta moverse de forma más natural porque está en su espacio. Claro, y aparte como que rompe un poco también la barrera de eso de como me tengo que mover, tengo que ir a tomar una micro para ir al psicólogo y tener una sesión que obviamente que va a ser incómoda porque mi cabeza se pone a trabajar. En el fondo es como llevar a la cabeza al gimnasio, como hacer ejercicio mental. Sí. Entonces como, qué lata. Sí, o sea, por ese otro lado también es como, también tuvo toda esa ventaja. Pero o sea, ahora yo creo que todo le vemos como todas las ventajas posibles porque ya pasó mucho tiempo. Obviamente que seguimos en una situación de riesgo, y esas conductas de ojalá de teletrabajo y de teleatención y de lo que sea se mantengan, como que no se vuelva a esa otra como figura. Pero al comienzo sí siento que era como diablo lo vamos a hacer, cómo va a funcionar esto. Exacto, sí. Y bueno, ya habían experiencias previas. El tema es que no estaban tan difundidas. Por ejemplo, IBM tuvo desde fines de los 2010 unos varios años en los que fue trabajando con teletrabajo cada vez mayormente con su personal, y llegó un punto en el que el 80% trabajaba online. Claro. Previo pandemia, estamos hablando así, no sé, entre el 2008 y el 2015 por ahí, y llegó un punto en que fue demasiado y le empezó a jugar en contra porque no había contacto.
Entonces, también entender y validando un poco lo que tú dices, que tuvimos mucho aprendizaje con lo que ocurrió ahora en la pandemia. Y la obligación de las circunstancias, del contexto, hizo que prácticamente todas las personas que pudieran teletrabajaran. Pero tampoco puede ser así, entonces hay un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio depende de cada organización. Claro. Cada organización sabe hasta dónde puede. Exacto, o sea, yo creo que ahora, por ejemplo, trabajar en una empresa de tecnología, por ejemplo, que te haga ir a una oficina, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Tiene que ser algún como cargo muy específico, alguna situación muy particular en la cual como que tú tengas que estar en una oficina cuando trabajas todo el día con internet. O sea, básicamente ya lo perdió. Sí, porque pero lo que sí tiene que ocurrir es estar en contacto. Por eso te comentaba, por ejemplo, lo de IBM, porque si tú trabajas, por mucho que trabajes en tecnología y que no requieras nada más que estar solo en tu computador, digamos que ni siquiera necesitas estar interactuando en el momento, pero ni siquiera está la posibilidad, no está el canal para estar en contacto con otro compañero o con las personas con las que interactúas de distintos sectores, áreas de la organización, te aíslas. Sí, yo creo que lo que pasó es que se perdió el foto o no. Ok, nos preparamos para poder trabajar bien, pero. Y nos podíamos, por ejemplo, someter a, ok, ya no tenemos reuniones por presenciales, sino por Skype. Pero ¿cómo reaprendemos a comunicarnos en ese plano? O sea, ¿cómo vuelves a tener como una comunicación fluida, que se entienda, que el contexto se... Y que sea permanente, claro, y abierta, que esté disponible. O sea, eso es lo que quería decir. O sea, si tú teletrabajas, pero además te aíslas, tú, la organización, o incluso si eres independiente, tu propia empresa empieza a sufrir los efectos. Porque justamente lo que requiere una organización, un negocio, es estar en contacto con otras personas. Y cuando tú colaboras dentro de un equipo de trabajo, cada uno puede estar muy concentrado haciendo lo suyo, pero tiene que estar disponible y abierto el canal para comunicarse. Exactamente, y eso es algo que no nos enseñaron. Eso sí Cosas que aprendimos. Eso es lo como que tuvimos que aprender mucho a la fuerza. Porque, o sea, enseñar como a la gente en general, a todos nosotros, como a trabajar, a ser productivo, etc., es parte de lo que se nos enseña con el paso del tiempo. Pero a comunicarnos efectivamente, más en un contexto como este, eso sí, como que fue como el aprendizaje, y lo sigue siendo en realidad. Creo que sigue siendo el aprendizaje como más importante que en el fondo como que te puede llevar a un siguiente nivel, a un cierto nivel de como de estabilidad laboral y personal también, porque al final, como todo esto de la pandemia afectó como en todas las áreas de la vida, una de las que yo creo que más se iba a afectar era la comunicación. O sea, estábamos sin nuestros familiares, sin nuestros amigos por mucho tiempo. Nuestros papás y nuestros abuelos que como que no tenían la costumbre de agarrar, por ejemplo, el teléfono y mandar un WhatsApp, lo que sea, tuvieron que meterse en esa rueda rápido porque no podían hacer su comunicación tradicional con su familia. Y creo que es lo que más como que tuvo que aprender a la fuerza. Sí, por lo que te comentaba recién, es esto de que haya canales disponibles y canales sabían. O sea, el teléfono siempre está para poder hablar. Internet lleva mucho rato permitiendo videollamadas a través de distintos servicios. Pero como tú dices, estaba esto como de conservar de la tradición. O sea, cuando mucha gente ve a su familia solamente cuando hay reuniones familiares. Claro. Cuando hay un cumpleaños, cuando, no sé, Año Nuevo, Navidad, fiestas patrias. Entonces también esto nos forzó al principio, pero también, si uno lo aborda mejor, nos invita a aprovechar lo que tenemos para estar en contacto con las personas que de verdad importan. O sea, con nuestro círculo cercano, de tu familia, ya sea escogida, natural, tus amigos, que son otra gran familia, y siempre están ahí disponibles a través de la tecnología. ¿Cómo llegas tú a este proceso de que también como en el fondo un poco como enseñar o como guiar a la gente? Porque también algo que pasó en todo este tiempo es que también un poco en cierto sentido la salud mental se ve afectada, la visión de uno mismo se ve afectada,
y ahí entra como tu parte más como de tu trabajo, en el fondo, que tu trabajo es hacer coaching de personas, de Organizacional. empresas, de organizaciones, etcétera. Sí. ¿Cómo llegas a tu primer día de ser coach de organizaciones? Mira, fue bien espontáneo. En el fondo, y justamente sobre lo que estamos hablando, mi camino siempre ha sido el de descubrir y abordar la comunicación. Amo la comunicación como concepto, como lo que permite el vínculo. Entonces, la verdad, lo primero que estudié fue pedagogía en castellano durante Wow. 3 años. Sí, o sea, Antes mi que historia, se o sea, yo llamara... te conozco hace 11 años más o menos, Sí. o sea, yo te conocí siendo un audiovisual. Sí. Bueno, primero estudié licenciatura en lenguaje, como se llama ahora. Pero ya se me cayó el carnet. El profe castellano, El profe básicamente. castellano, claro. Estudié eso. Porque siempre me gustó leer, siempre me gustó aprender, estar en contacto con las personas. Entonces me parecía como un buen camino. Pero estando ahí me daba cuenta que el estudio académico, digamos, de la literatura, el proceso mismo de la pedagogía, del trabajo, de enseñar, no me llenaba, no me satisfacía, pero sí me gustaba mucho todos los ramos y todo lo que tenía que ver con comunicación. Lingüística, historia del lenguaje, cultura. Tuve varios ramos como culturas híbridas. Perdón. Culturas híbridas. Así se llama un ramo que me hacía mucho sentido. Y me entusiasmaba y me gustaba entender cómo la gente se entendía. ¿De qué se tratan las culturas híbridas? Cómo dos culturas distintas convergen y se generan nuevas culturas híbridas. Ajá. Es como una fusión cultural. Que algunas veces es un proceso natural, espontáneo, otras veces es provocado por fenómenos naturales y la mayoría de las veces es por procesos de colonización. Entonces Claro. mucho de lo que conversamos ahí tenía que ver con el impacto de las culturas europeas en Latinoamérica. Okay. Y bueno, y pasas a estudiar como lenguaje. Bueno, Como que ya, como que, ok, ¿qué hago ahora? Porque, Exacto. ¿cómo es ese salto de Bueno. yo no tuve esa experiencia. No tuve esa experiencia como quizás hasta permitirme como de momento decir como no me gusta esto que estoy haciendo. La verdad es que siempre me gustó lo que hice, entonces no tuve ese proceso de qué diablos hago ahora si ya no estoy haciendo algo que yo como que en teoría debería estar haciendo. En el aula, cuando vieron los procesos, las primeras prácticas en tercer año, me daba cuenta que me gustaba, que lo podía hacer, pero nunca fue mi foco como tener un trabajo estable, como que necesitaba entender algo. Siempre he querido como entender, saber, aprender, y había algo que no estaba ahí. Y decidí profundizar en la comunicación y apareció ante mis ojos la comunicación audiovisual. La conocí, descubrí que existía esta carrera. Nunca se me imaginó pensar así como trabajar en algo que esté relacionado con video, con cine, con televisión, a pesar de que siempre somos una cultura absolutamente inmersa en estos medios. Pero es como del tipo de trabajo o de profesión que tú como que es súper invisible. Como Exacto. que tú ves una foto, ves un videoclip musical, ves una película y es súper difícil imaginarse como toda la trastienda y todo el trabajo que hay tras una producción. O sea, quédate a ver los créditos en una película. Claro. Son muchas personas. Y es, bueno, de pasada agradecer y honrar a todas esas personas que aparecen ahí, que son los que nunca se mencionan. Exacto. Así de invisible es ese trabajo. Así de como invisible. que, claro, la gente no se queda a los créditos a no ser que sea una película de Marvel y se quedan por las escenas post créditos, no por los créditos mismos. Exactamente. Esas son las personas que están ahí. Sí. Y bueno, descubrí que existía esta carrera
y todas las posibilidades que tiene. O sea, la carrera de comunicación audiovisual, no sé si exista como existe acá en Chile en otros países, pero al menos como existe acá en Chile, es un poco de cada una de las labores y de cada una de las áreas que componen el mundo audiovisual. Entonces, se me abrió un mundo de entender la comunicación, de abordarla de una forma muy integral. Puedo aprender un poco de imagen, un poco de relato, de contar historia, de manejar equipos de trabajo. Entonces tenía como muchas cosas que me atraían. Algo del gracioso o bacán en realidad de las producciones audiovisuales o del rubro es que tienes que, en ciertos roles tienes que manejar un equipo gigante de gente. Tienes que aunar un montón de criterios. Y temporal, o sea, gente que aparece que quizás antes ni siquiera conocías y que quizás después tampoco va a volver a ver. Claro, sí. O sea, creo que de las mayores gracias que te da esa profesión que es como tan como completa, porque te da como una capacidad de liderazgo o de organización como súper potente. Sí, y te enseña mucho a aprender de ti y aprender de los demás y de los tiempos y de lo importantísimo que es el orden. Claro. Y en términos de este objetivo de cómo comunicar o de cómo conectarte con la gente, ¿cómo se dio esa etapa del audiovisual? Como que ahí sentías como un poco ya más como cumplida esa misión, por así decirlo. Sí, porque uno está trabajando dos niveles de comunicación. Bueno, en realidad muchos, pero dos principales. Uno que es el del público. O sea, tú estás creando un relato para que otros lo vean, para que otros lo entiendan. O sea, estás compartiendo una historia con otros. Y también esta segunda mirada que es de comunicar a ti mismo y con el resto del equipo, de expresarte, así como de mostrarte. Te conviertes un poco como en parte de la obra. O sea, eres la obra. Claro, y eso es lo que es difícil de entender como desde afuera, porque cuando alguien, por ejemplo, ve un videoclip o un programa en televisión, un programa en vivo, lo que sea, la gente se queda con quien está como frente a la cámara, hablando. Sí. Pero al final el equipo que está atrás de esa cámara también es parte de ese proyecto, no solo en la parte como técnica, sino también como conceptual de los proyectos. Totalmente. Porque todos esos pequeños trabajos quedan plasmados en el resultado. Y en cómo se hizo ese trabajo está quién eres tú. Claro. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Por eso lo audiovisual en realidad es arte colectivo, no es arte individual. O sea, hoy se habla mucho de los directores. Bueno, hacemos desde siempre, en realidad como que se valida mucho a los directores, a los protagonistas que salen en cámara, ya sea actores, conductores, etcétera. Y desde hace un tiempo, gracias a Dios, porque es lo más importante para mí, se está valorando a los guionistas. Pero en realidad, en el resultado final están ellos y todos los demás. Claro. Todos los demás pusieron su pequeña pincelada y esa pincelada es suya. Y si no hubiera sido él, habría sido distinto. Él o ella, por supuesto. ¿Y cómo sigue ese camino en torno a pasar desde lo audiovisual de nuevo a otra función en tu vida, como otro rol? Bueno, en esto de ser gitano también, de ser nómade, quise profundizar aún más en el fenómeno de la comunicación. Me quedé corto. Me quedé corto con el audiovisual. Me especialicé en dirección de fotografía, en iluminación, en crear esas atmósferas. Estudié colorimetría por lo mismo, porque quería llevar el nivel de comunicación así como... Estuve estudiando en Buenos Aires colorimetría. ¿Qué es la colorimetría para alguien que de verdad no tiene idea qué diablos es? Es medir a través de la intensidad de la luz los colores y desarrollar una expresión de los colores dentro de la escena, de la toma,
que sea adecuada a lo que quiere expresarse, Ok. a lo que quiere expresar el director. Ujú. Es como si transformar como el color en algo como emocional. Como que Es que a siempre través del color le das como el tono a una imagen. le das intención, le das atmósfera, Mm. le das historia, le das fuerza o le quitas fuerza. O sea, un rojo mientras más intenso, mientras más opaco, mientras más brillante, mientras más cercano al rosa, mientras más cercano al violeta, todo eso tú lo puedes controlar. Sí, heavy. Sí, Claro, insisto, es como si por ejemplo como tú decías, como el guión, por ejemplo, termina siendo un poco como invisible a ojos de que es más importante el director y los actores y la puesta en escena y los efectos especiales, por ejemplo, cosas tan como sutiles pueden generar como terminan generando en ciertos casos imágenes icónicas. totalmente. Totalmente. O sea, tú puedes hacer distintos análisis, la verdad, pero cualquier película, desde la más amateur o la con menos intenciones, menos presupuesto, hasta la más ambiciosa, tú tomas cualquier escena, cualquier cuadro y te va a hablar mucho, te va a contar una historia. Por eso la fotografía es tan importante. O sea, tú tomas una fotografía y te narra un relato de no solo quienes están ahí, sino que del lugar donde están, de la época, de lo que estaba pasando. Uno puede analizar mucho. Entonces, sí, si uno lleva eso al detalle, como dice yo con la colorimetría, el trabajo de la imagen es precioso. Pero se me seguía quedando corto. Ujú. Quería aprender más, quería... Porque igual, de todas formas, es un approach un poco lejano a la gente, a la persona. O sea, haces todo un trabajo que está por detrás de una obra que al final le comunica algo a la gente, pero a lo mejor esa comunicación directa con la gente era la que te hacía falta. Exactamente, exactamente. Porque finalmente el ser humano es comunicación. No se comunica, es comunicación. En distintos niveles y de distintos formatos y experiencias, pero es una comunicación, está en comunicación permanentemente. Y me faltaban las personas, tal como tú dices. Y estudié periodismo. Y aquí descubrí con mucho mayor intensidad el relato. El relato y la expresión de este relato. Y el poder de la palabra. Que ya lo venía arrastrando desde la pedagogía, desde siempre. Mi primer libro lo leí a los 8 años, un libro de 250 páginas, y nunca paré de leer. Pero el periodismo me ayudó mucho a encontrarme con el relato como un canal, justamente, como un medio de vincularnos, de vincularse con las personas, de estar presente. Y me pasó que cuando estudié periodismo nunca me llamó la atención ser reportero. Nunca fue lo que pensé de mí como periodista, estar en un medio informativo, en ningún formato, ni radio, ni televisión, como que no era eso. Pero me voló la cabeza los ramos de comunicación conceptuales, así donde investigamos cómo y por qué nos comunicamos, y la comunicación estratégica, la comunicación organizacional. Y ese fue mi primer paso hacia el coaching organizacional. Es heavy porque hace un tiempo probablemente como que el periodista que migraba a hacer comunicación estratégica, así como en empresa, era como no era tan como bien visto como cuando un periodista hacía la pega de periodista, que así como, sí, soy reportero en la radio, escribo columnas en un diario, escribo en revistas, etcétera. Pero cuando un periodista se iba a hacer comunicación como organizacional, como de empresa, como comunicar la idea y los valores y bla, 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 de una empresa, es como, no está haciendo lo que debería estar haciendo, pero cada vez más se notó la necesidad de las empresas de poder comunicar efectivamente como lo que hacen. Y hacia adentro también. Claro, o sea, tanto hacia afuera como al cliente final como para adentro. O sea,
cosas de como poder compartir como toda esa visión con quienes llegan, con quienes son parte de la empresa, también es súper importante. Muy. Y piensa que la mayoría de las personas trabajamos, no sé, entre 7 y 10 horas al día. Es más o menos los rangos, 6, 10 horas, no sé, cada persona, pero de todas formas es mucho tiempo y tiene un impacto muy, muy importante en tu vida. Entonces, lo que ocurre en tu trabajo, cómo ocurre, te afecta y con eso llegas a tu casa y a tu familia. Y eso también afecta en tu desarrollo personal como ser humano. Entonces, eso me encantó de la comunicación estratégica. Sentía que ahí había algo que hacer, justamente, que era importante. ¿Qué necesidad, o sea, cuál es la necesidad que cubre un coach de organizaciones o de personas? Bueno, el coaching en sí llegué después, pero la primera necesidad que detecté yo y con la que me empecé a relacionar y que dio pie a todo finalmente fue que había muchos emprendedores que no sabían cómo tener una comunicación de su empresa, de su negocio. ¿Cómo me presento ante los demás? Desde la imagen, o sea, la identidad corporativa del logo, de los colores justamente, de la presentación, de a qué nos dedicamos y así profundamente, o sea, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, en qué estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos. Y como empecé a conocer gente con estas necesidades y yo tenía estas inquietudes, calzamos. Claro. Y en el fondo es como un proceso de cuestionamiento interno súper grande, porque tú, me imagino, llegas como a una empresa o a un emprendedor y en el fondo tienes que tratar de ayudarle a responder un montón de preguntas que él no se había hecho, como no se había dado el tiempo para hacerse y para responderse bien y para poder llegar con ese discurso después para afuera. Exactamente. Y a mí ese proceso me encantaba y me salía natural y como venía con estos conocimientos del mundo audiovisual, de la literatura o del relato por la pedagogía en castellano, por el periodismo, sabía cómo hacer preguntas y me interesaba lo que me estaban contando. Entonces realmente ahí surge una vocación en mí que es ayudar al otro a descubrirse, a descubrir su relato. Claro, exacto, porque no es súper fácil, no es súper fácil, pero es más fácil, por ejemplo, decir, voy a hacer esto, o sea, voy a tener mi emprendimiento de, voy a vender helado York en la plaza, pero ¿por qué? ¿A qué? ¿Cómo se llama esto? O sea, ¿qué ideas les defiendo? ¿Qué es lo que me lleva a hacer esto? Siento que es un proceso, como te decía, de cuestionamiento súper grande y que más allá del coaching, como pensándolo para empresas, termina siendo como un hábito necesario para la gente en general. O sea, es que es algo que tenemos que hacer todos los días. Porque esto mismo se aplica aunque tú seas un empleado. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué trabajas como trabajas? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde me quiero encontrar? ¿Cuáles son mis clientes? Y tus clientes son tanto quien te compra como lo que se habla comúnmente del cliente interno, o sea, las personas de tu organización con las que tú te relacionas. Claro. O sea, tu jefe, tu compañero, tu subordinado, etcétera. Siento que es todo esto de hacer como, no sé cómo se llama el coaching en español, la palabra como coaching, que sería como asesoría, como asesoramiento, es que compañía. Coach en inglés es entrenador. Claro, ¿cierto? Como un entrenamiento como sí, personal. Pero en realidad el coaching es acompañamiento. Claro. Es un acompañamiento porque lo que el coaching busca no es darte las soluciones, decirte qué hacer o definirte. Lo que busca es que tú mismo te empoderes, descubras qué es lo que quieres o qué quieres entregar y te facilita ese camino, claro, al descubrimiento. Porque en cualquier negocio,
grande, pequeño, con muchas personas, tú solo como independiente, lo que necesitas es fuerza, energía. Y esa fuerza y la energía viene de ti, del fundador, de la persona que está trabajando. Claro. Siento que ese proceso de acompañamiento o esta necesidad en el fondo de que la gente como que perdamos un poco como el rumbo de lo que queremos hacer, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, también siento que es como una señal de los tiempos, porque antes de nosotros, como en nuestras generaciones anteriores, existía todo este camino de, ok, voy a estudiar en mi colegio, después voy a estudiar en la universidad, eventualmente si tengo los recursos, si no hago una carrera técnica, pero después de eso tengo una labor que hacer, o sea, voy a elegir algo que hacer y me voy a quedar con eso para hacer como toda la vida. Y ese cuestionamiento de, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Esto está bien? ¿Me hace feliz? Ese cuestionamiento no existía. Es como el acompañamiento es como, siento que es como una necesidad de los nuevos tiempos, porque en estos tiempos sí nos estamos cuestionando ese tipo de cosas. O sea, claramente nuestra generación podría seguir haciendo lo mismo, o sea, como tener un trabajo que le puede satisfacer económicamente, que le pueda dar una cierta estabilidad financiera, etcétera. Pero hay otro tipo de estabilidad que se está persiguiendo ahora y que antes como que no existía ese cuestionamiento sobre ese tipo de como nivel de felicidad. O sea, la felicidad misma no era como algo que se pudiera como considerar como algo necesario. Por los relatos con los que creció cada generación. Y el relato de generaciones anteriores era tanto las generaciones anteriores eran profundamente patriarcales, más que nosotros. O sea, aún nosotros somos muy patriarcales, pero antes. Entonces el hombre tenía este relato del proveedor y la mujer tenía restringido el trabajo. Así de simple. Eso es lo que era. Y ese era su relato. Y esa era su misión en la vida. La mujer, tener hijos o dedicarse a los niños. Aunque si no eran suyos, tenía que ser profe o institutriz. Claro. ¿Cachai? Bueno, y el hombre tenía que proveer. Y en ese proveer también había un relato más profundo aún, era sacrificar tu vida para eso, entregarse completamente, quemarse, claro. Hasta que ya no tuvieras fuerzas para trabajar, y que esa era la forma de hacer las cosas. Entonces, con ese relato, ¿en qué momento te cuestionas? ¿Qué hago con mi vida? Exacto. ¿Por qué lo hago? No, o sea, tú tienes que estar y darle en lo que te toque y como te toque. Y eso empezó a cambiar justamente, como tú dices, en algún momento, pero finalmente siempre ha estado presente. Alguien siempre ha sido siempre ha estado el disruptor, el que se cuestiona las cosas. Por eso siempre han aparecido oficios nuevos, formas de expresión nuevas. Por eso el arte tiene olas de péndulo, como hablábamos recién, claro, donde vamos para allá y después no, esto está mal, vamos para el otro lado. Y dentro de eso llegó un momento, de esto mismo que estamos hablando, de este mismo esquema, llega un momento en el que todo era trabajar, así ciegamente. Y empezó a aparecer personas que dijeron, no, o sea, esto tiene que tener un sentido, tiene que ir para un lado. Y viene no solo de las personas, viene también, hablando sobre esto, de las organizaciones. Claro. Las organizaciones empiezan a perder el rumbo en su movimiento de vender a más no poder, de producir a más no poder, de crecer a más no poder. Se empiezan a perder a sí mismas. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido en sí más que el vender. Y eso las empezó a debilitar con el tiempo. Porque sus colaboradores, que en ese momento eran empleados o casi esclavos, ¿no? Porque ni siquiera habían leyes laborales, como se dice hoy día, pero sus empleados la pasaban mal. El cliente no recibía realmente la calidad de lo que estaba esperando. Y se miraban el ombligo, se miraban a sí mismos. O sea, quiero sacar este producto y esto es lo que voy a vender al mercado y se lo meto a la gente así a como de lugar, ¿cachai? Y
pensamiento ya viró, y porque finalmente uno se debe al público. Entonces hoy día no es así como, ya, yo quiero inventar esto y quiero venderlo y creo todo un aparataje y gasto mucho para que esto se inserte en el mercado y la gente me lo compre. No, o sea, hoy día entendemos que es una relación recíproca, por lo tanto, si quiero desarrollar algo nuevo, tengo que ver cómo me lo van a recibir. Tengo que saber darle algo a la gente que la gente está por lo menos necesitando. Puede que queriendo, incluso, puede ser algo más banal, pero algo que sea algo como objeto de deseo o necesidad. O a lo mejor ni saben que lo necesitan o lo quieren, pero si tú se lo pones delante y le interesa, vamos bien. Claro. O sea, te das cuenta cómo se da vuelta la tortilla de yo hago todo para mí como yo quiero y a mí pinta, a trabajo con el público, con el cliente, con las personas. Ellos son los que me van a decir qué tengo que hacer, si el producto va para allá o si el servicio tengo que prestarlo de tal forma. Es que al final es un proceso como más como de poder humanizar tanto las relaciones laborales como el trabajo en sí mismo, como la creación de las empresas y cómo la gente misma se ve dentro de un trabajo. Sí, estamos partiendo. Este es el principio. Todo lo que está ocurriendo, si lo llevamos incluso lo extrapolamos a algo más macro, todos los cambios sociales que estamos viviendo son el principio de hacia dónde estamos yendo, porque estamos recién empezando a girar la rueda, el timón, estamos empezando a girar el timón que nos va a llevar en una nueva dirección. Como que se ha sentido esa como pérdida de entre comillas, como humanidad en todo lo que se refiere a como la relación laboral o a la vida como sociedad en general. Es que lo perdimos. Llegó un punto en que lo perdimos a tal nivel que ya nos quedamos sin humanidad en el trabajo. Las organizaciones se quedaron sin humanidad. Bueno, ni siquiera se llamaban organizaciones, eran negocios, eran empresas. Claro. Entonces se perdió lo humano hasta tal nivel que ahora lo estamos recuperando de alguna forma. Porque hubo un momento en el pasado en que, a pesar de que las relaciones laborales eran muy verticales, y que también era como mucho más despiadado el tema transaccional, o sea, el interés así por el otro era como muy concreto, muy comercial, pero había relaciones humanas. O sea, te estoy hablando cómo funcionaba el comercio, la producción, la agricultura, no sé, desde el siglo XV hacia atrás, o sea, o XIV, justamente previo la era de las colonizaciones, a propósito de las culturas híbridas. El despegue del comercio y de los negocios y de la producción que gatilla la globalización, que viene con la expansión de los imperios en el mundo, ese proceso es impulsado por la riqueza, por la búsqueda de riqueza. Entonces eso empuja a la producción, al comercio fuerte, lo más lejos posible, o sea, que se venda más, que tener más, producir más, etcétera. Entonces eso deshumanizó poco a poco hasta que llegó un punto en que ya las personas no importaban. Da esa sensación de que como que era como todo ahora, pero ¿a qué costo? Al final el costo como daba lo mismo, el costo humano, el costo medioambiental, que también es una cuestión que se está viviendo acá últimamente y que yo tengo la sensación de que nos quedan 4 años de vida. Siempre digo lo mismo, así como en la 11 de mi casa, así como cuando vemos noticias de un mega incendio en no sé dónde, se está quedando sin agua no sé dónde, y yo así como que no nos queda tanto tiempo como creemos. O sea, era una visión como entre chiste y no tan chiste, pero sí el costo a como todo tipo de esa como gana de llevar como todo a la mayor escala posible, como que no se pensó en la consecuencia. Es que el fin justifica los medios. Ese era así como todo. Da lo mismo si se perdían vidas humanas, si alguien tenía que sufrir, si un lugar se quedaba sin recursos naturales. O sea, había que lograr el objetivo. O sea, se deshumanizó y se desnaturalizó. No me gusta tanto esa palabra, pero se desnaturalizó todo el proceso. Y ahora lo estamos recuperando, poco a poco. Y
de una forma distinta, porque son otros tiempos, Claro. porque tenemos otras posibilidades o otros recursos, la tecnología ha cambiado todo. Entonces, vamos hacia un nuevo camino, vamos hacia un nuevo camino donde volvemos a humanizar las relaciones laborales, las relaciones comerciales. ¿Cómo funciona ese proceso de acompañamiento? Para no decirle coaching y ser súper gringo. Así, ¿cómo funciona como llega una empresa o llega una persona y llega con esa necesidad? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo tú abordas? ¿De qué forma se aborda eso? Yo vengo de la escuela del coaching sistémico, que está relacionado con las constelaciones organizacionales. Y es sistémico en el sentido de comprender que uno trabaja, que las personas están insertas en sistemas solapados uno sobre otro, porque uno tiene el sistema familiar, el sistema social, el sistema país, etcétera. Y uno de esos sistemas es el profesional o el de tu negocio. Y desde ese punto de vista, lo que propone el coaching sistémico en sí es que lo importante es la vinculación. Cómo uno se vincula con el tema o con la situación con la que quiere abordar. Eso por una parte. En esa vinculación está la clave de cómo se va a desarrollar la relación que tú tienes con eso, y por lo tanto si va a ser enriquecedora, si va a ser terrible, etcétera. Y por otro lado, el coaching en sí mismo tiene una mirada que parte de descubrir para este proceso de acompañamiento 3 puntos esenciales. Primero, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que buscas? Hay que identificarlo. Porque yo puedo decir, pucha, quiero crecer, quiero vender más o quiero hacer mejor mi trabajo. Pero, ¿hacia dónde lo apunto? ¿Hacia dónde voy? Claro, como en mi caso a veces, en el caso de la empresa de la que soy parte y trabajo también, siempre he estado ese tema de ok, sí, ¿cuánto mejoramos de un año para otro? Como, ¿tenemos cómo medirlo? ¿Cómo se puede medir? O sea, tiene que ser algo medible. O sea, ¿crecimos? Sí, probablemente sí, pero ¿cuánto? Tiene que haber un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser medible, alcanzable, tiene que ser coherente con lo que uno hace. Entonces, primero, descubramos eso, descubramos hacia dónde queremos llegar. Segundo, hay que también mirar, reflexionar y entender dónde estamos hoy. O sea, tenemos el futuro, hacia dónde queremos ir y qué pasa hoy. O sea, qué tengo, qué no tengo, cómo me siento, cuáles son mis habilidades, etcétera, para lograr llegar a ese lugar. Y por último está el cómo llegar, que es entender cómo va a ser este proceso. Y es muy importante, aquí es como el punto, el coaching, el proceso de acompañamiento es el punto de partida a ese cómo llegar al objetivo, porque te ayuda a dar los primeros pasos. El proceso del coaching es acercarte a dar esos primeros pasos que te van a ir encaminando hacia el objetivo. ¿Cómo se desprende esto? Siento que hay una como línea, como no sé si tan delgada o media borrosa entre todo el asesoramiento que se puede hacer, y de repente hay como casos, puede ser en que ya como que ese acompañamiento, asesoramiento ya de repente necesite como de otro nivel de como asesoría. Como el coaching está en... Siento que la palabra, el concepto mismo, aparte en estos tiempos, está como súper... Tiene una barrera súper delgada con lo que es las terapias, como terapia psicológica. Y también, lamentablemente, como que se ha juntado mucho este tipo de gente que, en vez de decirte, oye, te voy a ayudar a encaminarte un proceso, te dice, oye, te voy a llevar a hacer como... Te llenan como de tipos de promesas que siempre tienen que ver con objetivos económicos, o llegan como al extremo del coaching nivel estafa piramidal, ¿sí? ¿Cómo es
cómo es de difícil y cómo se puede separar eso para que, cómo salirse de esa bolsa donde te meten a todos los mismos, ¿cachai? Como, este tipo es coach, probablemente me voy a meter en una estafa piramidal y como que... O sea, de partida hay que diferenciar lo que es el coaching de personas, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, de lo que es el coaching organizacional. El coaching de personas o de vida es algo mucho más delicado, es algo mucho más profundo y, por ejemplo, yo no le recomiendo a nadie que esté en un proceso interno muy profundo, muy difícil o muy intenso, que se trate solamente con un coach ese tema. Ahí de verdad que se necesita un conocimiento mayor, hay cosas que son delicadas, entonces llegar y decirle a las personas tu vida se va a solucionar así, haciendo esto, o yo tengo la receta cómo hacer las cosas, no va por ahí. Sí puede ser un trabajo complementario, porque hacerse esta pregunta, hacerse estas reflexiones que son hacia dónde quiero ir, dónde estoy y cómo quiero llegar, son válidas para todo en la vida. El tema es que cuando se trata de la vida personal, siempre te va a ayudar a plantearla, pero las capas de la cebolla, la complejidad de lo que te está ocurriendo es mayor que solamente hacer esta pregunta. Claro, y nadie que te venga a decir como tengo esta receta, como puedes hacer esto para estar bien, esa receta puede que no aplique para ti y, sí. y se acabó. O sea. Y estamos hablando, tal como tú dices, o sea, para ti, esto es un trabajo personal. O sea, no puede venir una persona y pararse frente a 150 o a 1500 que estén en un salón y decirle a todos, esto va a funcionar para todos ustedes. Esto que yo les estoy diciendo va a funcionar en la vida de cada uno de ustedes. Porque cada persona tiene experiencias de vida distintas, tiene historias distintas, tiene crianzas distintas, culturas distintas. Por lo tanto, un trabajo de un verdadero acompañamiento es personal. Sí, siento que lamentablemente están dadas como todas las circunstancias o situaciones para que haya gente que en el fondo como que pueda en cierta forma aprovecharse de eso. Es que siempre lo ha habido y siempre es lamentable, pero a ver. O sea, siento que cada vez nos sentimos como tenemos esa, como te decía anteriormente, antes quizás teníamos como una ruta de vida. Nuestras generaciones anteriores tienen como una ruta de vida que era más como no se cuestionaban, ¿sí? Pero ahora con tanto cuestionamiento y con tanto estímulo externo es súper fácil perderse y que haya gente que en el fondo como que tome a esa gente que se siente como perdida como... Lo que pasa es que no quiero decir así como que antes no había, porque quizás en algunos pueblos y en algunas culturas o en algunos lugares de la tierra hubo una educación de autoconocimiento y de reflexión sobre tu ser. Al menos como lo experimentamos nosotros que estamos bordeando los 40 o ya pasamos los 30, no, a nosotros nos enseñaron a pensar en nosotros mismos. Lo fuimos descubriendo en el camino y por cómo se fue dando la cultura y no sé, todo. Pero para atrás, como tú dices, no había esta instancia, así como desde chico que te dijeran, mira, va a haber momentos difíciles, tienes que descubrir qué es lo que quieres hacer. No hay esto. Entonces la necesidad siempre ha estado. Las personas siempre han buscado respuestas. El tema es cuando existe un aprovechamiento de alguien que le da a la gente la respuesta fácil. Claro. Y la gente dice, bueno, aquí está la respuesta, listo, tengo todo solucionado. O sea, antes esa necesidad existía, pero también era como un poco como hasta tabú decir así como, oye, no sé para dónde voy, porque en realidad tú tenías que cumplir una misión en la vida. Tú tenías como tu labor, como la que te decía tú anteriormente. Que sí, y
y estructuras culturales mucho más fuertes y arraigadas. O sea, tu misión en la vida, por ejemplo, en algún momento de la historia, el 50% de la población, la misión de su vida era servirle a Dios. Claro. Y fin. O sea, esa es tu misión. No podías tener otra. Entonces, esto de que cada uno descubra cuál es su propia misión y cuál es su propio aporte, porque es que esto es esencial en el ser humano. Finalmente todos queremos pertenecer, todos queremos aportar, queremos sentirnos que lo que hacemos vale, que tiene sentido, que no es vacío. Entonces, el que haya gente que se aproveche de esto para obtener beneficios egoístamente es lamentable, pero va a existir siempre alguien que quiera hacerlo. Y la única forma de contrarrestar esto es, tal como lo conversamos, con educación, con crianza, porque estoy hablando de educación extendida en todos los niveles, no solo en el colegio. Es esencial, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas organizacionales, es esencial que uno en el colegio estudie cómo hacer negocios. Claro. Es importantísimo. Y ya no hay clases de negocios. Uno debiera salir del colegio claro en cómo tirar para arriba un negocio. Y cosas que son muy básicas. O sea, no es necesario que el colegio uno estudie ingeniería en la administración de empresas o ingeniería comercial. No, no va por ahí. Después, si tú quieres, te especializas y aprendes más. Pero, ¿cómo se legaliza, cómo se formaliza un negocio, cómo funciona impuesto interno, cómo se hace un balance anual, cómo llevar el registro de compras y ventas? Son cosas súper simples de resolver. Y uno debiera entenderlas. ¿Cómo contratar a alguien? O sea, en temas de educación pareciera que es... Yo la verdad no sé, tú tenías un niño en colegio, yo no tengo relación con nadie así como muy cercano que esté en el colegio, pero tengo esa sensación de que la educación que yo recibí, yo salí de cuarto medio el 2005 y siento que quizás no sé cuánto haya cambiado. O sea, en términos, o sea, probablemente en términos de como pueden tener las materias como relativamente un poco más como avanzadas, no sé, pero en términos estructurales, la educación que yo recibí en los 90 y inicios del 2000 quizás ahora sigue siendo la misma. O sea, a los niños siguen enseñándole química que no, o física o cosas, no quiero meterme con un ramo en particular, pero cosas que a lo mejor no son útiles para el mundo en el que se está desenvolviendo, que es 1000 veces más difícil que el que vivimos nosotros. Y cambiante, y dinámico. Claro, exacto. Claro, porque es que aquí relacionamos todo lo que veníamos conversando antes. O sea, si tú sales preparado y entiendes cómo química, física, matemática, educación física, artes, aplicarlas a un negocio que te ayude a vivir. Es eso. O sea, aprendo cómo se combinan ciertos elementos químicos y cuál es la reacción que producen. Perfecto. ¿Qué hago con esto? Claro. ¿Qué se puede hacer? Parte del ramo de química debiera ser cómo funciona la industria química. Y en qué se basa, y quiénes son los líderes, y en entender cómo se mueve el mundo, y así con todos los ramos. La educación física es un negociazo. O sea, tiene desde los gimnasios, personal trainer, hasta temas de salud, ¿cómo se llama esto? Bueno, es la rehabilitación, eso, rehabilitación, etcétera. Entonces, finalmente, todo lo que tú aprendes en el colegio, hasta lo más mínimo, finalmente se enfoca al trabajo, a la vida. Claro. Y no te lo dicen. Claro, o sea, alguien que, por ejemplo, que quiso estudiar ingeniería química, quizás sabía como le iba muy bien en química probablemente, y que después a lo mejor fue a alguna charla vocacional, le explicaron más o menos, pero cuando ya entró a la universidad es cuando de verdad supo lo que quería hacer, o sea, lo que iba a hacer. En lo que iba a trabajar. Yo entré en ingeniería informática al año 2006
y yo sí tenía una leve noción, pero era muy, muy, muy leve de lo que yo iba a terminar haciendo. Mi papá pensaba que yo iba a arreglar computadores. Exacto. Pero es porque no nos llevan para eso. Por eso te digo, si iluminaran, si acompañaran, si complementaran cada uno de los ramos con qué significa eso en la vida social, toda esta gente que estafa Claro. y que dice yo te tengo las respuestas para todos y todo lo que yo te digo y tu negocio va a andar excelente, no podrían. No te podrían engrupir, no podrían tener tanto impacto porque las personas sabrían. Claro. Entonces, ¿en qué se apoya toda esta gente de la que estamos hablando que hace un coach, pero en que se aprovecha de las personas? Se aprovechan de las personas porque no hay solo ignorancia, sino que hay ceguera cognitiva, porque nadie les enseñó. Porque nadie nos enseñó a hacer negocios, nadie nos enseñó a ser profesionales, nadie nos enseñó a hacer valer nuestro trabajo, nadie nos enseñó que nuestra pequeña habilidad que a lo mejor hacemos porque nos encanta se puede convertir en el éxito de mi vida. O sea, no sé, cosas pequeñitas como dibujar. Si te gusta y te metes en eso, puedes llegar muy lejos y ser muy exitoso en todos los ámbitos, económico, social, familiar, gracias a que dibuja. Pero si nadie te lo cuenta, si nadie te dice esto te puede pasar, si sabes enfocarte, si haces esto, el mercado del arte se mueve de esta forma, la tendencia va por aquí. O sea, si no complementamos lo que aprendemos en el colegio, llegamos a la vida adulta sin las herramientas para desenvolvernos, y ahí se produce el espacio en el que las personas que se quieren aprovechar se pueden aprovechar. Claro, y se genera una sensación de vulnerabilidad gigante. O sea, porque tampoco no hay... Siento yo como que me encantaría que en los colegios se enseñaran como otro tipo de cosas. O sea, se hablara de inteligencia emocional, de inteligencia afectiva, de cómo comunicarse. Cosas que no tienen por qué ser como cosas tangibles que te sirvan para una vida laboral como en lo más duro, pero que son muy importantes y que en el fondo por eso se genera ese tipo de vulnerabilidad también, porque la gente tampoco le enseñan a tener un pensamiento crítico, a poder reflexionar sobre emociones, sobre lo que sienten, cómo comunicarse, etcétera. Y como volvemos a todo ese proceso que en el fondo lleva a que la gente necesite en estos momentos, en estos tiempos, como ese acompañamiento. Sí. Y pasa también que el coach, todo esto lo estábamos hablando como en torno al coach personal, pero también está el coaching o el acompañamiento laboral, claro, organizacional, que es mucho más técnico. Y ahí tú te apoyas también en otros puntos donde tienen que ver con cómo funciona la vida adulta en general. Me explico un poquitito más. Digamos que la vida familiar, la vida personal, tiene códigos, tiene formas que definen cómo pasan las cosas. Por ejemplo, tú naces en una familia y siempre vas a pertenecer a esa familia. Pase lo que pase, te puedes enojar, te puedes alejar, puedes distanciarte, cortar relaciones, pero esa siempre va a ser tu familia de origen, al menos, ¿cierto? Las organizaciones no funcionan así, los trabajos no funcionan así. Uno está en una organización que es como una familia, pero uno está en una organización desde que empieza a trabajar hasta que termina de trabajar, y ahí se termina la relación. Entonces, no hay que mezclar las dos cosas. Una cosa es hacer acompañamiento de la vida personal, claro, y otra cosa es hacer acompañamiento de la vida profesional o de un negocio. Y es súper bueno, y aquí volvemos al tema de estar educado respecto de lo que tú estabas diciendo, como las habilidades blandas que te permitan identificar
Exacto. De, O sea, yo tampoco, no tengo como mucha relación con niños así como en mi entorno cercano, pero cómo se les, cómo se les eduque, se les guía para eso. Cómo ha sido tu proceso como en el fondo como educar a tu hijo, por ejemplo, para que tenga esa capacidad analítica, para que tenga como esa capacidad de poder en el fondo como guiarse mucho más por sí mismo y de repente como no tener que necesitar que un acompañamiento en ese tipo de cosas. es que justamente eso es lo que más me pasa con los clientes. Se produce inicialmente una relación que es medio de estudiante-profesor, Ajá. de discípulo maestro, y es lo primero que yo intento transformar. Porque no es como cortarla así, no, esto no es así. No, necesitamos transformar esa relación para que sea un poquito más horizontal. Porque venimos, todos, venimos con tantas carencias respecto de estos temas que estamos hablando, que cuando nos enfrentamos a la posibilidad de acompañamiento, esperamos que nos entreguen todas las respuestas. Claro. Porque no sabemos cómo hacer nada. Entonces justamente el proceso con el que yo intento colaborar con las personas es que se den cuenta que sí saben. Uno reflexionando, dándole vueltas, pensando un poco las cosas, investigando, se da cuenta que finalmente, bueno, en realidad sí tengo ideas, sí tengo nociones, sí tengo capacidades, y ahí es donde viene el terreno fértil para crecer. Claro. ¿Y qué es lo, o cuáles de los procesos que tú haces en tu acompañamiento son como los más complicados? O sea, como que es la parte como más complicada de tu pega. Siempre es distinto, con cada cliente es diferente, porque somos un mundo, porque tal como te decía, no existen recetas mágicas que funcionen para miles ni millones de personas. No, esto es muy personal. Pero en general sí podría decir que hay algunas cosas que son importantes, y creo que de la que más me gusta abordar es el orden. Uh-huh. Poner orden. Siento que las personas temen ponerle orden a las cosas, porque eso significa hacerse cargo. De ahí en adelante, o sea, si yo es como, no sé, tener la pieza con todo patas para arriba, dando vueltas, o la oficina así como todo desordenado, el escritorio lleno de papeles, cosas, o el escritorio del computador así como lleno de carpetas y archivos, así que no me acuerdo qué era de qué, así como documento 1, documento 2, documento claro. autonombrado así. Y ponerle orden a eso te genera la ansiedad de saber qué va a pasar después. Entonces hay gente que ni siquiera se atreve, o no es que no se atreva, sino que le abruma, le da ansiedad enfrentarse a eso. Es como un círculo súper vicioso porque te permite ser desordenado y luego cuando tienes que ordenar las cosas es como que te das cuenta que tienes que hacer un montón de pega para poder ordenar las cosas más, ¿sí? Y que después de eso, o sea, tú dices, ok, después de este proceso de ordenar mi trabajo, mi pieza, lo que sea, después ya va a ser más cómodo, pero tengo que pasar por este sufrimiento de poder hacer como todo este orden y pasar por este trago amargo y no quiero hacerlo. Exactamente. Porque eso te confronta contigo mismo. ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿cómo despejo esto? O sea, ¿para dónde va esta carpeta? ¿La necesito? ¿No la necesito? Hice este archivo hace 2 años. ¿Me es útil? ¿Lo boto? Y como que vienen todos los procesos de apego, así como... ¿Cachai? Es como cuando te toca ordenar la casa y te encuentras con una paleta de ping-pong del año 98 y decís, no, es que no la voy a botar porque a lo mejor me sirve para algo. Exacto. Entonces ese proceso de ordenar es desafiante. Y me pasa mucho que lo nombro y las personas como que
sienten ansiedad, como te digo, así como que se empiezan a poner nerviosos, y cuando en realidad es todo lo contrario. Porque para que llegue lo nuevo, para que uno se pueda nutrir, para que uno pueda recibir lo que va a venir, tiene que tener espacio para recibirlo. Y ese espacio se hace ordenando. Tiene que vaciar un poco tanto la cabeza de cosas dependientes y lo físico también. O sea, yo siento que en lo personal era bastante desordenado antes, y siento que a mí el orden me entró, por ejemplo, con mi computador. Ajá. O sea, mi computador yo puedo tener toda mi pieza o todas las cosas las que trabajo bien desordenadas, pero mi computador es una joya por dentro. O sea, en el escritorio ves una carpeta, con suerte. Y porque me volví obsesivo con eso. Sí. Y claro, o sea, obviamente que si tú llevar eso a las carpetas del computador es una cosa, pero llevarlo a los procesos internos de tu empresa, por ejemplo, sí lo ves equivalente a ver una pantalla de computador con 150 iconos y que tenés que ordenarlo. Es como, ¿cómo diablos voy a hacer esto? Y de ahí va, yo creo que a lo mejor algo que también tú trabajas con gente o equipos que asesoras, y creo que me ha pasado también y que he hecho como internamente, es como empezar a agarrar el gusto a hacer trabajos pequeñitos que después se van a transformar en cosas grandes. Exacto. O sea, el trabajo de... Una cosa difícil es como armar esa como responsabilidad de tomar el sartén por el mango y hacer las cosas que son difíciles o que son tragos amargos, que no son tan simpáticas como todo lo que uno ve de repente como por fuera de una empresa o lo que sea. Y lo otro, que también lo llevo a lo personal, es hacer hábitos chiquititos. Así como, si tengo que ordenar 100 cajas en mi pieza, voy a ordenar 2 hoy día y 2 mañana. Y el tercer día ya llevo 6, que es mucho mejor que no haber hecho nada, porque siento que me abrumo con hacer 100. Claro, porque allí ocurre lo que yo te mencionaba hace un ratito. Tengo un objetivo, quiero llegar allá, pero hay que dar primeros pasos. Claro. Hay que hacer un primer pequeño esfuerzo y completar una pequeña tarea para que después se pueda completar la siguiente, y así. Y esto va encadenado. Por lo tanto, justamente pasa esto. Así que uno dice, ya quiero esto y tengo que hacer todo esto para llegar aquí, entonces mejor no hago nada. Pero en general la sensación como al final del proceso es satisfactoria tanto para ti como para quienes en el fondo asesora. Sí, porque también pasa esto que yo te decía antes. Las personas se dan cuenta, yo puedo, yo podía. Solo tenía que decidirme a hacerlo, o darme el tiempo, o tenerme fe para hacerlo. Y eso es muy enriquecedor, porque te nutre, hay un proceso de aprendizaje con uno mismo, pero te empodera también. Te das cuenta que, claro, yo tengo la fuerza para hacer esto y puedo hacerlo. Mi computador puede estar ordenado. Y Claro. si mi computador puede estar ordenado, mi negocio puede estar ordenado. Y si mi negocio puede estar ordenado, mi vida puede estar ordenada. Qué bacán. Qué bacán. No, para cerrar, solamente agradecerte el tiempo y el espacio nuevamente. Ya se está haciendo un poquito como más sombra así. Y el viento después ya nos va a volar los micrófonos, así que nada, agradecerle a quienes nos están viendo, las pocas personas que nos van a ver, ojalá que les haya gustado esta conversación, que cualquier cosa que quieran comentarnos o compartir, están libres de hacerlo en todos los medios de redes sociales, los que los publiquemos, Facebook, Spotify, YouTube, etcétera. Y gracias a ti, ojalá de tener como continuar con esta conversación como en otra temporada, porque va a ser como en algunos meses cuando esté como de vuelta por acá. Sí. Porque No, online también se puede. online también se puede. Sí, se ahora puede. sí he pensado que es un formato que me gustaría tener como más como de este tipo de interacciones. Hay gente con la cual sí quiero tener como estas como conversaciones, pero que no se puede simplemente tenerlas como en vivo. Pero no, muchas gracias a ti, y de nuevo muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, y nos vemos la próxima. Chao.